Amados hermanos, les saludamos en esta tarde calurosa en el nombre de Jesús y les llamamos a ser bienvenidos todos y cada uno para poder meditar en lo que la palabra de Dios nos está hablando, porque la historia, la parte de la histórica nos enseña, tiene muchas enseñanzas para que nosotros nos renovemos en ellas. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña es las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Voy a hacer una cortita oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por estos momentos preciosos que nos das el privilegio de poder sumergirnos en tu palabra, que tu Santo Espíritu nos dé, Señor, la sabiduría, el entendimiento, ilumine los ojos ilumine nuestros ojos en revelación de tu palabra, para que podamos ser tus ojos, tus oídos, tu mente, tu boca y tu corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por estos momentos preciosos. Amén. El título de este tema es: La vida nos has dado. La vida nos has dado. Vamos a verlo en Génesis capítulo 47, versículo 25. Dice de esta manera: y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Nuevamente voy a repetirlo. Génesis capítulo 47, versículo 25. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. ¿Quiénes estaban diciendo esto? ¿Por qué causa? Vamos a meditar, vamos a caminar las pisadas de los santos patriarcas y ver la obediencia que ellos tuvieron, el sometimiento, la lealtad. Por lo tanto, también las promesas caminaron delante de él, acompañando a ellos y a su simiente. Su palabra dice: vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, en Isaías 61. Ministros suyos seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y construidoras seréis sublimes, y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus tierras y en sus heredades poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, dice. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio por el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y su descendencia será conocida entre las naciones, sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vienen reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Bendecir es, bendito quiere decir bendición. Bendición sobre bendición, para ellos y para sus hijos, nietos, para toda su simiente. Aún la Biblia habla de bendición hasta 1000 generaciones. Por eso es tan importante ser fieles al Señor. La vida nos has dado, nuevamente Génesis 47, Génesis capítulo 47, versículo 21. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Estamos hablando de la historia de José, el hijo menor de Jacob. Siempre que nosotros bendecimos a nuestro Padre Celestial, hablamos Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre hablamos de 3 patriarcas que vivieron como extraños, como nómadas, yendo de un lugar a otro. Nómades. No tenían su casa establecida en un lugar. Ellos caminaban de aquí a allá, con la certeza de que Dios estaba con ellos. Aún dice, si podemos ver el libro de Hebreos, capítulo 11, dice, cuando habla de Abraham, 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena. Por
la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí vemos, por la fe de Abraham, sus hijos y sus nietos recibieron la promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, aquí estamos refiriéndonos exactamente a la historia de José, el hijo menor de Jacob. La historia de José es una demostración palpable cómo Dios es fiel en sus promesas, cómo dirige y controla la historia de la humanidad. Es una realidad palpable, la cual hemos visto a través de las hojas, de las páginas de la Biblia, la cual estamos nosotros mismos experimentando. Hay varios puntos que vamos a tocar. Dios había prometido a Abraham que haría de él una nación grande y poderosa. Podemos ver en el libro de Hebreos 11, él caminó en esa promesa sin poder verla, sin poder palparla. Nuevamente voy a abrir el libro de Hebreos. Dice, por la fe habitó, en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra ajena, habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dios había prometido que haría de Abraham una nación grande y poderosa. Cuando José, el hijo menor de Jacob, nació, los hijos de Abraham eran una tribu nómada que buscaba siempre alimento, pastura para su ganado. Dios los llevaría a Egipto para que allí aprendieran ciencias y arte, pero más aún para formar de ellos un carácter de unidad y una lealtad inquebrantable a su Dios por medio del sufrimiento. Había una pequeña introducción en cuanto a Jacob, las situaciones que él tuvo que pasar con sus hijos, y qué mejor que mirarlo aquí en el Génesis capítulo 49, y ya cuando dice levemente, porque los hijos cada uno tenía su carácter, cada uno era indomable. Sin embargo, en esa sumisión de Jacob, sus hijos se sujetaron a él. Y podemos ver sus caracteres, diferentes caracteres. Si usted lee la Génesis capítulo 49, usted puede ver el espíritu indómito que ellos tenían. Un espíritu fuerte, contumaz, rebelde. Sin embargo, siempre se sujetaron a su padre. Esto es en el caso de los mayores. En el caso de Jacob, que fue el menor, fue diferente. El trato la actitud de José para su padre, pero también de Jacob para él. Lo puede leer para que el tiempo no pueda aprovechar el tiempo. Lo puede usted leer el carácter de cada uno de ellos cuando Jacob llama a sus hijos y les declara a cada uno los propósitos, pero también les hace ver sus hechos positivos y los negativos. Dios siempre nos habla, Dios siempre nos hace ver cómo estamos. Por eso, bendito sea nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús, manifestado en carne, que el Espíritu Santo siempre, cada día, nos convence de pecado, justicia y juicio. Nos exhorta, nos quebranta, nos enseña, nos redarguye, nos disciplina, y somos felices porque sabemos que es el amor de nuestro Padre. Sabemos que es en ese amor, Él lo que quiere es que crezcamos a la estatura y a la plenitud de Jesucristo, su Hijo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
podemos ver a José un prototipo también de nuestro Rey soberano Cristo Jesús. Entonces, como decía hace un momento, cuando José nació, los hijos de Abraham eran una tribu nómada, siempre buscando pastura para su ganado. Dios los llevaría a Egipto para que ellos aprendieran ciencias y artes, pero más aún para formar el carácter de ellos. Como dije, el carácter de ellos era un carácter indómito que trajo mucho sufrimiento a Jacob. Y también Dios en aquella nación los haría sufrir para que ellos aprendieran lo que es verdaderamente estar unidos en el amor, en la fe, en la esperanza, en la seguridad que ellos tenían de un Dios verdadero. Nunca dejaron de oír a su padre, a Jacob, orar, clamar, y ellos también hacían lo mismo. De tal manera que el sufrimiento, como podemos ver aquí en Primera de Pedro, nos hace crecer y madurar. Cuando todo nos va bien, hasta nos relajamos. Pero cuando hay sufrimiento, cuando hay pruebas, luchas, es cuando se tiembla el carácter de los hijos de Dios. En Primera de Pedro capítulo 5 dice, versículo 6, capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. ¿Qué quiere decir humillados bajo la poderosa? Él nos hace pasar por las aguas, no nos ahogan. Por el fuego, nos hace pasar por el fuego. Solo quema la escoria que hay en nosotros, nos purifica. Por eso dice, humillados pues bajo la poderosa, en vez de levantarnos y hasta murmurar de nuestro Dios, debemos humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, porque Dios tiene su tiempo para todo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Siendo sobrios y velando, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca y fortalezca. Eso es lo que Dios hizo con el pueblo, con los hermanos de José, que son los hijos de Jacob. Interesantísimo, porque cuando él empezó su peregrinaje y llegó hasta Egipto, sin embargo no era el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo, ¿para qué? Para enseñarnos, para perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y establecernos como pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo llegaron a Egipto? Porque hubo una época de hambre, la cual llevaría a los hijos de Jacob a Egipto, donde encontrarían provisión, donde encontrarían tierras para vivir durante los 7 años de hambre que hubo en todo ese continente, y encontrarían a un gobernador, a su propio hermano José, que era el gobernador de Egipto, quien los trataría como a un pueblo de príncipes. ¿Y qué pasó aquí? La historia de José cuenta, usted lo puede leer desde Génesis 37 hasta Génesis capítulo 50. Son varios capítulos, pero se va a deleitar leyéndolos. Entonces, leyéndolos y aprendiendo, absorbiendo pasajes importantísimos para que aviven nuestra fe, que nos hagan experimentar a través de sus siervos, para que no caigamos en situaciones de rebelión y desobediencia que traigan consigo juicio para nosotros. Entonces la historia de José comienza en los prados de Canaán, donde a la edad de 17 años apacentaba la oveja de sus padres con sus hermanos mayores. Interesante, nuevamente les pido que lean también
Génesis capítulo 47. José fue el hijo amado de su padre, quien lo distinguió con una túnica de colores. También fue el hermano aborrecido, despreciado, envidiado del resto de sus hermanos, que lo atacaron, lo ataron, lo arrojaron a una cisterna y lo vendieron a los ismaelitas, que son sus congéneres, son sus hermanos, los ismaelitas, los hijos de Ismael, y pagaron por él un precio de esclavo, 20 monedas de plata. José es llevado a Egipto como esclavo y es vendido a Potifar, el cual es su amo, y está muy complacido porque él ve que José no es un esclavo, que José es un esclavo singular, tiene aptitudes, mucha sabiduría y sobre todo lo que él toca bendice, todo lo que él toca prospera, mucha gracia de parte de Dios ve en José. Sin embargo, es calumniado y puesto en la cárcel, donde aparentemente es olvidado. Son cosas interesantes que ocurren en la vida de los siervos de Dios y que alguna vez nos suceden a nosotros, que parece inclusive que Dios nos olvida. Sin embargo, Dios está trabajando, hermanos. Dios es Dios, no es como nosotros, que prometemos algo y a veces hasta se nos olvida, o simplemente le damos tiempo y nos damos por desentendidos. Su nombre es fiel y el verdadero. Dios cumple su promesa. Nunca está cansado ni retrasado para los propósitos que Él tiene para la vida de sus hijos. Mas Dios manda, cuando está en esa cárcel, Dios manda un sueño al faraón. Y como José es conocido por la gracia que Dios ha puesto en él en esa cárcel, porque aún esa cárcel es prosperada donde él está, y él está ya como jefe en esa cárcel, donde a un Potifar le dice: nunca este lugar de la cárcel ha sido tan mantenido con tan poco y ha habido tanta ganancia. Entonces el faraón, al tener este sueño, un sueño que lo atormentaba por mucho tiempo, él llamó a sus sabios, a sus consejeros, y ninguno de ellos pudo contestar. Entonces busca a José, porque se había noticiado que José era intérprete con exactitud prodigiosa de los sueños. Los de su corte no pueden, pero Faraón oye de José y de cómo puede ayudarlo por su Dios a interpretar sus sueños, porque él nunca negó a su Dios. Aún sufrió al principio latigazos, sufrió todo tipo de escarnio de sus capataces para que él adorara a otros dioses, pero él siguió fiel a su Dios, al Dios de su padre, que había escuchado todo el tiempo que oraba y clamaba. Eso es muy importante, la Biblia lo dice en el libro de San Juan, hermano, hermana. Es muy importante entender que la palabra, todo lo que hablamos, nuestros hijos también lo van a hablar. Por eso dice a San Juan 15:20, todo lo que nosotros hacemos, nuestra simiente va a ser lo mismo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Esta es acá hay otra porción, dice: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Quién? Nuestros hijos, nuestra simiente. Todos los que día con día nos oyen orar, clamar, interceder, buscar su rostro. Tal vez algunos se enfadarán y no querrán escucharnos, pero Dios se va a encargar de hacerse oír por ellos, porque su promesa dice: cree en el Señor Jesús
Egipto y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, acuérdense, San Juan 15:20 dice: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. José es traído a la corte y su sabiduría asombra a la corte, porque no solamente interpreta el sueño, sino también le da al faraón los principios de cómo puede gobernar en esos tiempos donde viene hambre, viene escasez, sequías y aún la muerte. Él, dirigido siempre y en todo tiempo por el Espíritu de Dios, le da todas las pautas necesarias y no solamente la corte, el faraón está asombrado. Entonces el faraón de inmediato lo nombra su segundo en el reino, encargado del plan de salvación para toda su gente, para todo Egipto, porque vienen tiempos saciados, tiempos de tribulación, para librar a su nación del hambre que vendría sobre toda la tierra. La historia nos presenta a José como Safnat Panea, que significa el Salvador, proveyendo grano, alimento a todo el pueblo de Egipto. Les dio inclusive lo que ellos tenían que diezmar al faraón. De todos sus cultivos en los años de abundancia, la quinta parte tenían que dar al faraón. Dios multiplicó esas bendiciones, porque seguiremos aquí proveyendo grano y alimento, no solamente al pueblo de Egipto, sino a todos los pueblos que estaban alrededor de Egipto. Todos venían a comprar grano porque no había que comer, ni ellos ni sus ganados se morían de hambre. Entonces, también tuvo oportunidad de poder alimentar a sus hermanos que llegaron en búsqueda de alimento. Aunque ellos ignoraban quién era ese gobernador llamado Safnat Panea, al final, estoy hablando de una manera abreviada porque el tiempo es corto, hermanos. Al final, él les declara quién es. Y ellos, angustiados y afligidos porque reconocían su maldad. Ellos reconocieron que ellos actuaron con una hazaña, se ensañaron en su hermano y aún prácticamente lo mataron porque lo apartaron de ellos y de su padre que tanto lo amaba. Entonces, al él declararle a ellos quién era, ellos se humillan y reconocen su pecado. Reconocen que esos años que ellos han vivido junto con su padre, nunca dejaron de oír el lamento de su padre de la muerte de su hijo, y ellos era un recordatorio del pecado que ellos habían cometido. Ahí pudieron cara a cara pedirle a José perdón, pudieron liberar sus almas de esa esclavitud que significa pecar y no pedir perdón, no arrepentirse. El ser humano cuando peca, cuando comete iniquidad, tiene la necesidad de revelárselo a alguien. Y muchas veces lo habla a personas que no tienen ningún sentido hablarle. La verdad es que cuando pecamos, no pecamos contra los hombres, pecamos contra Dios. Porque Dios es el que nos ha revelado qué cosa es el pecado. Desde el principio Él le reveló a Caín cuál había sido su pecado. Cuál había sido el pecado por el cual él llevó maldición. Entonces, podemos ver aquí que ellos pudieron pedir perdón a su hermano, llorar, gemir de dolor. Ese dolor que había estado guardado por muchos años. Entre ellos no hablaban siquiera de su pecado.
Si había vuelto el pecado que habían hecho de ponerse de acuerdo para matar a su hermano, para quitarle la vida, era un pecado tan atroz que entre ellos mismos ya ni hablaban de ese pecado. Algunos de ellos se fueron lejos de su padre, como en el caso ¿cómo se llama? De su hijo de Judá. Se tuvo que alejar porque no podía soportar ver a su padre todos los días lamentándose de la muerte de su hijo, en este caso del hermano de él. Entonces pudieron abrir su corazón y ser libres. ¿Por qué? Cuando uno cuando yo confieso mi pecado a una persona, no pasa nada. El pecado sigue ahí. Porque su palabra dice que solamente puede perdonarnos Dios, el que nos dio la vida, el que nos creó. Por eso 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Cristo, al Padre. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldición, porque el pecado trae maldiciones. Maldiciones donde se acorta la vida, maldiciones de enfermedades terminales, maldiciones mentales, maldiciones de miseria, escasez y pobreza, maldiciones de toda índole. Eso lo puede ver en Deuteronomio 28. Entonces, aquí vemos que José los perdona y no solamente eso, mire, Dios no solamente nos perdona, ¿sabe qué? Nos justifica. Porque la paga del pecado de la muerte, Cristo no solamente murió, resucitó para que fuéramos más que perdonados, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí José, mira lo que hace. José no solamente los perdona, sino que los justifica, diciéndoles que no fueron ellos, sino Dios, que lo envió a Egipto para poderles preservar la vida a sus hermanos, a su familia. Y los invita a que vengan a vivir a su lado. José no solamente los perdona, los justifica para que ellos se sientan libres, gozosos. Finalmente vemos a José como el amo y señor de toda la tierra. Eso usted lo puede leer, es precioso. Usted lo puede leer en el capítulo 47. Puede ver de qué manera él, con la sabiduría que Dios, el Dios de su padre, es el Dios de Abraham, que es nuestro Padre, Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo manifestado en carne y Padre nuestro también. Vemos finalmente a José como amo y Señor de toda la tierra. Los años de hambre vinieron, la necesidad había obligado a los egipcios a vender todo lo que tenían, sus tierras y hasta ellos mismos. Y podemos ver de qué manera tan sabia, por eso lean en el capítulo 47, Él distribuye toda la tierra, de qué manera tan sabia Él había guardado el dinero, de qué manera Dios en su infinita misericordia le había guiado a Él como líder y gobernante de esa nación para traer bendición a ese pueblo. Y entonces el pueblo confiesa la grandeza y misericordia de José. El pueblo egipcio se da cuenta de quién es José. Un hombre sabio, lleno de misericordia, lleno de justicia, porque son los dones y talentos que Dios da a sus siervos. Imperfectos, pero por su espíritu, Él nos hace caminar. Entonces ahí es donde le dicen, Génesis 47:25, y ellos respondieron, la vida nos has dado, le dicen a José. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, le dicen, porque el nombre de Safnat Panea significaba Salvador. Dice, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir? Delante de José, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón.
Es muy importante todo esto. Muchos de ellos, por la boca y el testimonio, por el testimonio de José, muchos de ellos, en sus corazones recibieron también al Dios de José como su propio Dios y Señor. Esto es muy importante. Nuestro testimonio habla por 1000 palabras. Y ellos vieron con sus ojos cómo Dios engrandecía, multiplicaba, bendecía el trabajo de sus siervos. Entonces, podemos también nosotros entender que muchos de ellos, y lo podemos ver en el capítulo último en el mismo capítulo 49, en el capítulo 50, desde el comienzo, podemos ver el amor que el pueblo de Egipto tuvo a José y a su familia. Lo podemos ver. Lloraban como niños. Estaban cerca de él las tribulaciones, situaciones que José pasó con su familia, ellos también lo vivieron. Entonces, vamos a seguir adelante. Finalmente vemos a José como el amo y señor de toda la tierra. Los años de hambre vinieron y la necesidad había obligado a los egipcios a vender todo lo que tenían, sus tierras y hasta ellos mismos. Y ven de qué manera y con tanta sabiduría José ministra no solamente los tesoros del faraón, sino a todo Egipto. De tal manera que el pueblo levanta esta oración, como acabamos de ver, Génesis 47, 25. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. ¿Qué quiere decir? Obedezcamos, sujetémonos, ¿verdad? Aún la palabra de Dios dice que las autoridades por Dios son puestas. Y el que se somete a la autoridad, a Dios se somete. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando vemos cosas tal vez que no nos parecen correctas? Tenemos que orar, tenemos que clamar porque Dios las ha puesto. Y Dios es el único que puede enderezar lo que está torcido. Y la pregunta es para usted y para mí. ¿Es para usted y para mí aquel extraño que Safnat Panea fue al principio para sus hermanos? Es muy importante esta pregunta. ¿Es para usted Cristo Jesús aquel extraño que fue Safnat Panea en el principio para sus hermanos cuando sus hermanos vinieron a él? Esta es la primera pregunta. Hablémonos a nuestro corazón. ¿Es para usted y para mí aquel extraño que Safnat Panea fue al principio para sus hermanos? ¿O ya se ha desvanecido su ignorancia? ¿Ya ha penetrado su conciencia aquella declaración de Pedro? Vamos a ver la declaración de Pedro que está en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15, y dice de esta manera: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Versículo 15: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 36, dice de esta manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y una pregunta muy importante para nosotros, hermanos, para que podamos hacerla incluso a nuestra familia, que todavía está dudando, que todavía está cuestionando. ¿Qué Dios es el Dios verdadero? Porque si usted se va a la calle y pregunta, algunos hablan de Lupita, otros hablan de Judas. Entonces es muy importante, hermanos, que podamos nosotros esta pregunta hacerla nuestra, para que el Espíritu de Dios abra nuestro corazón y nos dé palabra viva para poder hablar a los que en la familia todavía están cuestionando a Dios, y a nuestros compañeros de trabajo, a los vecinos y al lugar donde Dios nos pone a llevar mensaje de palabra viva. Los hermanos de José lloraron arrepentidos cuando reconocieron a su hermano. Los hermanos de José lloraron arrepentidos cuando reconocieron a su hermano. La verdad que fue su hermano el que se hizo reconocer por ellos, porque ellos no pudieron reconocerlo. El pecado había velado sus ojos, sus oídos, su mente y su corazón. No podían reconocerlo. Así también, el pecado de Adán y Eva nos mató espiritualmente. Nos mató espiritualmente. Éramos ciegos, sordos, mudos, paralíticos, muertos, leprosos, de toda lepra ancestral, de linaje, pueblo, lengua y nación, que hemos venido arrastrando desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos. Cristo tuvo que revelarse a nuestra vida, y no solamente a perdonarnos, sino a levantarnos como hijos de Dios. Entonces, los hermanos de José lloraron arrepentidos cuando reconocieron a su hermano. ¿Reconoce usted que fue Cristo quien llevó sus pecados en aquella cruz? ¿Habrá lágrimas de arrepentimiento? Porque si las hay, habrá también un perdón completo como el cual José perdonó. Habrá justificación, porque solo el amor de Dios puede ser completo. Vamos a ver qué dice el libro de Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. El libro de Miqueas 7:18. dice de esta manera: lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Todo lo puede ver en el libro de Miqueas capítulo 7, del versículo 17 en adelante. Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 14, versículo 3. Ya estamos por terminar. San Juan capítulo 14, versículo 3. San Juan 14, 3. Dice: y si me fuere yo preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estaréis. Oiga usted: y si me fuere yo preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vuelve a decir lo mismo en San Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es el amor de Dios, hermanos, es el amor de Dios. Él suplirá todas nuestras necesidades. San Juan capítulo 16, versículo 32 dice de esta manera: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Nuevamente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y para terminar, la confesión que los egipcios hicieron: la vida nos has dado. Confesión que también nosotros hacemos, pues Dios nos ofrece todo. José ofreció, mientras estaban en el cuerpo, bendiciones en la tierra de Egipto. Pero Cristo nos ofrece una oferta que es eterna. San Juan 10, 28. Vamos a ver qué dice San Juan 10, 28. El libro de San Juan 10, 28 dice de esta manera: Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es la promesa de Jesús. Otra vez: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la promesa que Dios nos da en Cristo Jesús. La promesa que José les hizo es mientras estaban en el cuerpo. Pero la promesa que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos da es para siempre. Es una promesa de tiempo eterno, para siempre. Mi Padre dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Vamos a ver Romanos 6, 12, 13. Romanos 6, 12, 13. Son promesas gloriosas. Romanos 6, 12, 13 dice: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a ver también, este es un versículo que muchos ya lo conocemos. 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Presentarlo cada día delante de Él, para que Él programe cada día nuestro día, y para que cada día
Sea Cristo glorificado en nuestros ojos, oídos, nariz, en nuestra boca, en nuestro trabajo, en nuestro caminar, en nuestro corazón. Y otros corazones puedan venir a los pies de Cristo. Dios preparó para el hombre al mandar, preparó para el hombre a su amado Hijo a este mundo para salvarlo, para recibirlo en sus brazos, para perdonarlo, para santificarlo y para darlo y para que poniendo esa sortija ese anillo en su dedo, seamos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo por siempre jamás. De todas las bendiciones que Dios ha preparado para su pueblo, en autoridad, en poder, en señorío, como hijos. No lo despreciemos, no lo despreciemos, amados hermanos, no lo despreciemos. Dios es Dios y Él finalmente nos hará ver su gloria. Si aún no la está viendo, nos hará ver su gloria. Que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Voy a hacer una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos hemos gozado con mis hermanos y aún con aquellos que estén mirando, simpatizando con esta línea o este canal, Señor, de bendición. Que tu presencia, tu Santo Espíritu toque vidas, transforme mentes y transforme corazones para que tú seas glorificado y tu voluntad sea prosperada en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús por este canal de bendición. Amén.